Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a ver cómo se representa la función valor absoluto de x. F de x igual, ya lo sabéis, entre dos barritas, valor absoluto de x. Y esto ya lo vimos en clase, esto es una función, realmente es una función a trozos. ¿Por qué? Porque la imagen de x es su valor absoluto, pero también se podría haber dicho, y estaríamos diciendo lo mismo si decimos que la imagen de un x será menos x si ese x es menor que 0, pongo un ejemplo, f de menos 3. ¿Menos 3 es menor que 0? Sí, pues entonces es menos 3, es decir, 3. Y para los valores mayores o iguales que 0, si x es mayor o igual que 0, f de x me están definiendo aquí que va a valer x, va a ser el mismo valor. Es decir, f de 8, como 8 es mayor o igual que 0, f de 8 es el mismo 8. F de menos 3, como menos 3 es menor que 0, será menos 3, es decir, más 3. Con lo cual vemos que una función valor absoluto de x es una función a trozos. A la hora de representarlo, bueno, pues la primera parte, ya sabemos de menos infinito a 0, es una función lineal, por lo tanto será una recta. Hacemos la tabla de valores, le ponemos aquí Perdona, el punto hueco, perdona. Esto es calculamos un par de puntos más en la tabla de valores y lo representamos. Ahí tenemos el punto hueco en el 0, 0. Sabéis que cuando representamos una función a trozos es obligatorio poner este valor, el x igual a 0, tanto en este tramo como en el siguiente. Y en este iría como un punto hueco, que ya está ahí colocado. El menos 1, 1, que lo tenemos ahí. este Y el código menos estaba en 2, la clase. 2, que también está ahí. Lo trazamos y ya tenemos aquí el primer tramo. Seguimos. ¿Me escuchas? Segundo tramo, que es una función lineal. El 0, 0 es obligatorio, ahora es punto relleno, el 1, 1 y el 2, 2. ¿Veis que hemos rellenado el 0, 0, aunque antes estaba hueco? Al ser ahora cubierto, se rellena el 1, 1 y el 2, 2. Y ya tenéis aquí la gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x. Bueno, aquí, si os fijáis, este archivo lo he llamado valor absoluto de una función desglosando, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo se hace. Yo tengo que representar igual a valor absoluto de 2x más 4, o lo que es lo mismo f de x, da igual que ponga ahí o que f de x, eso no es el problema. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer, recordad al principio del curso, cuando estuvimos viendo inecuaciones y ecuaciones con valor absoluto, que ya vimos algo de esto. Sabemos que el valor absoluto de una expresión algebraica puede ser o la propia expresión algebraica que hay dentro, 2x más 4, por tanto, o lo opuesto, es decir, ponerle un signo menos a la expresión algebraica. Eso viene de lo anterior. Valor absoluto de algo es ese algo, si ese algo es mayor o igual que 0, eso es lo que representamos aquí. Valor absoluto de 2x más 4 es 2x más 4 si 2x más 4 es mayor o igual que 0. Atención, no si x es mayor o igual que 0. Lo que tiene que ser mayor o igual que 0 es lo que queda al sustituir aquí el valor de x, entonces eso sería el valor absoluto de 2x más 4. Y en el caso de que si sustituimos aquí un valor de x que haga que esto sea negativo, por ejemplo, x igual a menos 3, pues sería menos 6 más 4, menos 2, como al sustituir aquí menos 3 esto es negativo, pues el valor absoluto sería el que nos daría aquí menos 2, es decir, 2. ¿Vale? Esta es la forma de desglosarla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es desglosarla. Y es tan fácil como poner lo mismo y poner aquí si esta expresión es mayor o igual que 0, o poner el opuesto si es menor que 0. Bien, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que esta parte hay que resolverla. La condición no se puede expresar con 2x más 4, sino que la condición del sí, el condicional, debe ir referido a x. Por lo tanto, vamos a resolver esta pequeña inecuación. ¿Vale? Esa pequeña inecuación, 2x más 4 es menor que 0, este 4 pasa aquí restando cuando 2x es menor que menos 4, es decir, cuando x es menor que menos 2. Y si eso ocurre cuando x es menor que menos 2, esto será justamente para los que faltan, que son estos de aquí. O sea que ese es el primer paso y aquí hay que recordar un poco cómo se resolvían las inecuaciones, porque en este caso es de primer grado y es fácil de resolver. Si fuera de segundo grado ya sabéis que es con
marcando los valores donde vale 0 y obteniendo los intervalos y los puntos testigos, etc. Bueno, pues una vez que la hemos desglosado, ya solo nos queda representarla como una función a trozos, que aquí tiene un trozo que es lineal, es una recta, y aquí tiene otro trozo. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos dando valores. El primer valor que he cogido es cuando x vale menos 2 de esta zona e igual a 0, menos 2, 0, punto hueco. El siguiente valor lo he cogido de esta zona, x igual a menos 3 e igual a 2. Siguiente valor, x igual a menos 4 e igual a 4. Trazamos la recta y ahora nos vamos al siguiente tramo de aquí. Hay que empezar por el punto de enlace, que es el menos 2, que ahora será punto relleno. Y fijaros que siempre con el valor absoluto nos pasó antes y nos va a volver a pasar ahora. Se va a rellenar porque es justo el punto donde vale 0. ¿Vale? Cuando x vale menos 2, ahí va a valer 0. Y el siguiente paso es dar valores de ese tramo. Yo he dado el menos 1, 2. El siguiente que he dado es el 0, 4. Y simplemente lo unimos y ya tenemos aquí la representación gráfica de la función desglosándola. Bueno, aquí vamos a ver otra manera de representar una función que tiene el valor absoluto, pero ya os aviso que solamente lo podemos hacer cuando es valor absoluto desde el principio hasta el final. Es decir, no valdría si fuera valor absoluto de 2x, cierra el valor absoluto y el más 4 viene fuera. Eso no se podría, ese tipo de gráfica no se podría hacer con este método. Aquí el método consiste en darnos cuenta de la similitud que hay entre la gráfica esta y la gráfica de esta función que he llamado f estrella de x. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí la imagen de x primero lo sustituyo y luego si me sale negativo lo convierto en positivo, y aquí simplemente si me sale negativo pues lo dejo. ¿Vale? ¿En qué se van a aparecer y en qué se van a diferenciar? Por ejemplo, f de 0 sería aquí, valor absoluto de 4, que es 4, y f estrella de 0, pues también es 4. Pero, por ejemplo, f de menos 3, aquí sería menos 6 más 4 menos 2, valor absoluto 2. F de menos 3 es 2. Pero f estrella de menos 3 es menos 2. Es decir, en los valores de x que al sustituir dentro del valor absoluto salga positivo, las dos imágenes son las mismas. Esa parte de la gráfica coincide en las dos. Sin embargo, en los valores de x en los que 2x más 4 sea negativo, aquí estarían representados en zonas negativas. Por ejemplo, para x igual a menos 3 sería menos 2, y aquí f de menos 3 sería 2. Vamos a ver eso en qué se traduce en la gráfica. He puesto aquí una tabla de valores de f, por ejemplo, el menos 3, 2 del que hemos hablado antes, y otros puntos más, y los mismos valores de x con los valores que le asocia a la función f estrella, que lo único que hace, como ya veis, es que los negativos los conviertes en positivos. La función f estrella es bastante más fácil de representar que esta, puesto que es simplemente una recta. Pues es la primera que vamos a representar. Damos valores y las representamos. Esa es f estrella. La he puesto con línea discontinua para haceros ver que no es la que me piden. Pero sí que observamos que la función azul, f de x igual al valor absoluto de x más 4, para estos valores de x, para todos estos valores de x que tienen imágenes positivas, va a coincidir. Por lo tanto, estos valores son los mismos. Y estos valores de aquí, ¿qué va a pasar? Pues que este valor, que era el menos 2, que teníamos aquí en el rojo, va a ser un 2. Y este valor, que era un menos 4 en el rojo, va a ser un 4 en el azul. Fijaros, vamos a ir marcando y escribimos, dibujamos la gráfica de la función azul. La que me pedían valor absoluto de 2x más 4. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué podemos hacer? Si tenemos una función, una gráfica que está enmarcada en valor absoluto, puedo representar la función sin el valor absoluto, ¿vale? Es fácil, si es una recta, como aquí, pues la representamos. Si es una parábola, va a ser el siguiente ejemplo, ya veremos que hay que hacer exactamente igual. Porque, ¿qué hacemos después que tenemos la función sin valor absoluto? Pues la parte que caía por debajo, las imágenes que están por debajo del eje X, que indican valores de y negativos, pasan por simetría, es como si doblásemos la gráfica por aquí, como si fuera una hoja de papel, y la doblamos por aquí, y esto pasaría a ser esto, se superponen, es una simetría respecto del eje X. Pues así obtendríamos la misma gráfica que si lo hubiéramos desglosado como antes en una función a trozo.
Entonces, en definitiva, para poder usar este método bien, lo primero, asegurarnos que la función está todo, después del igual hay un valor absoluto que se cierra al final, ¿vale? Eso es lo importante. Representamos esta, pero ¿cuándo sabemos que tenemos que cambiar? Fijaros que el cambio ocurre en el 2, 0. ¿Por qué? Porque a la derecha del 2 eran positivos, se va a quedar igual, y a la izquierda eran negativos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para no tener que hacer el dibujo de las dos y evitar tener que representarlo, bueno, yo dibujo esta de manera fácil y lo que sí me importa mucho es saber cuál es el punto donde la función corta el eje X, que se obtiene, como ya sabéis, planteando la ecuación 2x más 4 igual a 0, x igual a menos 2. ¿Vale? Eso es lo primero que haríamos y a partir de ahí sabríamos que la parte positiva de la roja se mantiene y la parte que está por debajo se le hace una simetría respecto del eje X. Importante. Bueno, aquí tenemos el segundo ejemplo de representar una función que ya sabéis, enmarcada absolutamente, nunca mejor dicho lo de absolutamente, en su valor absoluto, y que lo vamos a hacer no separándola como función a trozos, sino por similitud con otra función, con la función que ya os imagináis cuál es, la que tiene, es lo mismo, pero sin los valores absolutos, es una parábola. Representamos la parábola, ya sabéis que tenemos que tener un poquito más de cuidado, para la parábola necesitamos su vértice, la x del vértice, menos b partido por 2a, aquí está calculada, la y del vértice, que sería sustituir, todo esto va en rojo. Los cortes con el eje X, no sé si os lo comenté cuando hablábamos de parábolas, pero una cosa bastante interesante es hacer siempre los cortes del eje X y además aquí lo vamos a necesitar porque esos cortes del eje X son los que van a definir las zonas a partir de las cuales habrá un cambio. Tenemos ahí que esos dos cortes con el eje X. Aquí tenemos entonces los cortes del eje X, que son los que nos van a marcar la zona desde donde habrá que hacer la simetría. ¿Por qué? Porque aquí abajo no puede haber gráfica, ¿vale? La parábola ahora va a cortar, vamos a calcular los valores. El vértice, el 1 menos 4, tenemos que marcarlo. Aquí está. Los dos cortes con el eje X, en el menos 1 y en el 3, aquí los tenéis. Y damos otro valor, por ejemplo, el corte con el eje Y, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Con esto es suficiente para dibujar la parábola roja, que no es la nuestra es la azul, ¿vale? Por simetría. La representamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues quedarnos con la zona positiva. Esta parte de aquí va a coincidir con la nuestra, esta también, la roja y la azul. Estas imágenes coinciden en ambas y estas de aquí las vamos a tener que subir por simetría y nos van a dar una forma de este tipo. Este punto, pues en vez de estar en el 1 menos 4, va a estar en el 1, 4. Este punto de aquí, en vez del 0 menos 3, el 0, 3. ¿Vale? Y eso es como nos queda finalmente la gráfica de nuestro valor absoluto de nuestra parábola. Este procedimiento nos vale sea cual sea la función que tenemos englobada entre dos barras de valor absoluto. Y con esto todo lo que es la forma de representar funciones con valor absoluto, pues queda dado.